Muy bien. Entonces, como introducción, ya lo mencionábamos un poco en sistema respiratorio, más bien en sistema digestivo, que el sistema respiratorio tiene origen en el endodermo, ¿sí? ¿Se acuerdan de qué región del intestino? Anterior. Exacto, en el intestino anterior, justamente. Entonces, observamos por aquí un mapa temporal donde, pues justamente vean alrededor de la cuarta semana, donde se organiza el endodermo, surge la yema respiratoria. De aquí, pues, su desarrollo durante el periodo embrionario es progresivo, se va ramificando la yema para dar origen a todos los segmentos pulmonares y a las divisiones más distales para formar los alveolos, e incluso, pues, este desarrollo se extiende en la etapa fetal y también incluso en la etapa postnatal, ¿sale? Donde alrededor de los 8 años es cuando se completa la formación de todos los alvéolos en cada pulmón. Entonces, en el periodo embrionario, lo que vamos a observar es justamente los primeros estadios de cómo se forma la yema pulmonar y pues qué cambios va teniendo. Entonces, fíjense, sistema respiratorio, algunas generalidades. Surge como un divertículo medio en la región ventral del endodermo faríngeo. Acuérdense que el divertículo o yema respiratoria nos marca el sitio donde termina el endodermo faríngeo, ¿sí? Entonces, un punto muy importante. Y al final de la cuarta semana se alcanzan a observar ya a ambos lados las regiones que van a formar las yemas bronquiales, es decir, la primera división de esta yema respiratoria. Entonces, del endodermo va a derivar el revestimiento epitelial y las glándulas asociadas, vean, a todo el sistema respiratorio, desde la laringe, la tráquea, bronquios y en la región más distal, el epitelio alveolar. Entonces, acuérdense, del endodermo va a derivar el epitelio o mucosa, es decir, la porción más interna. Y las porciones musculares o cartilaginosas, por ejemplo, asociadas al sistema respiratorio, ¿de dónde van a derivar? ¿Se acuerdan? Del mesodermo visceral. Exacto, del mesodermo visceral o, pues, recuerden, es el mesodermo lateral esplácnico, es lo mismo. Entonces, justo todo lo que no sea el epitelio o mucosa va a derivar del mesodermo esplácnico y corresponde a la musculatura lisa, los cartílagos y también la serosa asociada al sistema respiratorio, que pues van a ser las pleuras. Y un punto también importante es que hacia la séptima semana de gestación ya son evidentes los anillos traqueales, ¿sale? Formándose desde ese mesodermo. Entonces, por aquí lo que les muestro es un corte sagital de un embrión, sobre todo en su región cefálica, ¿sale? Donde al interior, en amarillo, podemos observar la organización del endodermo. Entonces, este endodermo correspondería a ¿cuál intestino? ¿Cuál división del intestino primitivo? Anterior. Anterior. Anterior, justamente. Entonces observamos, por ejemplo, la región de la boca primitiva, el estomodeo, al fondo la membrana bucofaríngea y pues justamente el endodermo faríngeo que, pues recuerden, se organiza en Bol- bolsas faríngeas justamente, ¿sale? Y entonces, donde terminan las bolsas faríngeas, en la región ventral, sobre la línea media, pues vamos a ver esta invaginación. Corresponde al divertículo o yema respiratoria, ¿sale? Entonces, si se acuerdan, pues nos marcaba un límite, ¿no? Del intestino anterior, el sitio donde surge la yema respiratoria, pues es la porción craneal del intestino anterior, y hacia abajo es la porción caudal del intestino anterior. Entonces, por acá atrás se va a formar el esófago, ¿no? El estómago, estructuras digestivas, pero pues justamente en esta región está formando la yema respiratoria. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo bien. Todo bien.
Muy bien. Recuerden entonces que el endodermo está asociado con mesodermo visceral o esplácnico, ¿sí? Que pues va a cumplir, va a formar sus otros derivados, ya lo comentábamos, pero además, ¿sí? También se va a encargar de separar poco a poco la yema respiratoria del tubo digestivo, para que de esta manera, pues el tracto respiratorio no tenga una comunicación directa con el tubo digestivo. Recuerden que hacia la vía respiratoria pues tiene que ir aire y tenemos que evitar que vaya la comida que tiene que ir hacia la vía digestiva. Entonces tenemos que separar la yema respiratoria de su sitio de origen en el intestino anterior. Entonces, para que logremos esta separación, ¿qué se tiene que formar desde ese mesodermo local? Ah, como la pleura, podría ser. Ajá. Pero, a ver, ahorita la idea es cómo separamos la yema respiratoria del tubo digestivo, del intestino anterior. Claro, el mesodermo esplácnico va a formar la pleura, ¿sí? O un tabique, podría ser. Un tabique, justamente, que si se encuentra entre el esófago y la futura región pues más proximal, que sería la tráquea, ¿cómo le vamos a llamar a este tabique? Esofágico. Traqueoesofágico, justamente. Entonces, en un corte transversal, por ejemplo, pudiéramos poner en la región ventral la yema pulmonar y en la región dorsal el intestino anterior, ¿sale? Este sería un corte transversal. Entonces, tendríamos ventral y dorsal. El corte pasó a este nivel, ¿no? Entonces, ventralmente estamos viendo cortada la yema respiratoria. Dorsalmente estamos observando el intestino anterior. ¿Me explico? Sí, Doc. Y por lo tanto, aquí alrededor, este mesodermo que se encuentra en estrecha relación, ¿qué mesodermo sería? Lateral esplácnico. Lateral esplácnico. Lateral esplácnico o visceral. Y justamente, ¿no? En estos sitios es donde tiene que crecer para ir formando el septo tráqueo esofágico, ¿sale? Entonces, de esa manera, pues se separa la vía respiratoria de la vía digestiva. Y recuerden que las alteraciones en la formación de este septo tenían como consecuencia comunicaciones anormales. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas comunicaciones? Las Fístulas. fístulas. Fístulas, muy bien, las fístulas traqueoesofágicas, que recuerden, generalmente ¿con qué se acompañan las fístulas? Con una estenosis. Con zonas de, no era estenosis, acuérdate, estenosis era solamente una disminución en el diámetro por algún estrechamiento, ¿no? Atresia Atresia, esofágica. justo, atresia, muy bien. También nos comentan atresia. Entonces recuerden que las fístulas traqueosofágicas se acompañan con atresia esofágica, de las cuales hay una clasificación. ¿Y cuál era el tipo más frecuente? El tipo C o 3. La tipo 3, muy bien, que nos hablaba de una atresia en la región Proximal. proximal y una fístula En la región distal. en la región distal. Así es. Muy bien. Entonces, pues ahí complementándolo y relacionándolo con las alteraciones esofágicas que revisábamos en sistema digestivo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, Doc. Muy bien. Continuamos ahora por acá. Fíjense, la yema respiratoria, ¿sí? Vamos a revisar esta lámina donde nos muestra todo el endodermo faríngeo, ¿sale? Desde la membrana bucofaríngea que ya está degenerando, vean, en azul porque está al fondo del estomodeo, ¿sí? Ya está degenerando. Entonces, vean, tenemos el endodermo faríngeo organizado en las bolsas faríngeas. Vean, entre la primera y la segunda bolsa, la yema tiroidea. Y más abajo, donde termina el endodermo faríngeo, quiero que observen por aquí, se formó justamente la yema o divertículo respiratorio que pues ya está
en ese proceso de división, su primera división, y pues no pierdan de vista esto, cómo está en estrecha relación con este tejido alrededor, que es mesodermo esplácnico. Entonces nos vamos a enfocar justamente en esta zona. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una interacción molecular para producir tanto el alargamiento como la ramificación de la yema pulmonar, ¿sale? Y aquí el mecanismo es el siguiente. Las células que van a proliferar en la yema respiratoria son las que se encuentran en la punta, ¿sí? Estas células de la punta de la yema son estimuladas por una molécula que es FGF10, factor de crecimiento de fibroblastos número 10, ¿sale? Entonces, el mesodermo esplácnico que se encuentra alrededor de la yema es el que produce el FGF10, ¿sale? Y pues a su vez también se favorece la producción de FGF10 por otras moléculas como el ácido retinoico o los factores TBX 4 y 5. Entonces, el punto aquí es que el mesodermo esplácnico produzca FGF10, porque esa molécula va a estimular las células de la punta de la yema respiratoria. Y entonces, el estímulo va a producir que estas células proliferen y por lo tanto la yema se vaya alargando. ¿Me explico? Sí, doc. Entonces veámoslo por aquí en este esquemita, donde vean, nos encontramos aquí la yema respiratoria, el mesodermo esplácnico que se encuentra en estrecha relación con la yema, y vean, desde este mesodermo, favorecido por TBX, ácido retinoico, expresamos FGF10. Entonces, FGF10, ¿dónde va a estimular? ¿A qué células? A las de la punta de la yema respiratoria. Pues, exacto, a las de la punta de la yema, ¿sí? Entonces, ante ese estímulo, la yema, ¿qué le va a ocurrir? Se va a empezar a alargar. Proliferar. Exacto, va a empezar a elongarse, creciendo hacia la fuente de FGF10, ¿sale? Pero este crecimiento en algún punto se detiene porque la yema no puede solamente crecer, ¿no? De manera indefinida, o sea, al inicio es pequeñita, ¿no? Viene el estímulo, se va alargando, ¿sí? La yema, pero luego, ¿qué le tiene que ocurrir? Pues tendría que inhibir, ¿no? Para que deje de crecer. Ajá, pero no solamente dejar de crecer, ¿qué le tiene que ocurrir? Una bifurcación. Exacto, tiene que empezar a dividirse, ¿sale? Entonces, inicialmente, vean, ahí tenemos la yema respiratoria, luego viene el estímulo por FGF10 y empieza a elongarse hacia la fuente de FGF10. Pero luego, ¿qué ocurre? Se tiene que dividir. Entonces, para que se produzca la división de la yema, en primera, tenemos que inhibir la respuesta de las células que están aquí en la punta de la yema al factor de crecimiento de fibroblastos número 10. ¿Sí? ¿Cómo conseguimos esta inhibición del efecto que tiene FGF10 en la punta? Porque las células producen esta molécula llamada BMP4, ¿sale? Entonces, BMP4, ¿qué hace? Inhibe a las células que se encuentran en la punta de la yema, las inhibe para que ya no respondan a la señal de FGF10 y entonces dejan de proliferar. ¿Me explicó? Sí, doc. Muy bien. No solamente se produce BMP4, también se produce otra molécula, que en este caso es Sonic, ¿sale? Entonces, Sonic, ¿qué hace? Básicamente, se va a encargar de inhibir a FGF10, ¿sale? Entonces, lo va a inhibir de manera directa, ¿sí? Vean cómo se comporta como un inhibidor directamente de FGF10, o de una manera, vamos a llamarle indirecta. En la forma indirecta,
Sonic estimula a que las células del mesodermo esplácnico produzcan una molécula llamada factor de crecimiento transformante beta. Y entonces este factor ahora inhibe a FGF10. Por eso les digo, es una inhibición indirecta, ¿no? Primero estimulamos la síntesis de factor de crecimiento transformante beta y ya es este factor el que inhibe al FGF10. Entonces, si se fijan, para que se produzca la ramificación, tenemos que inhibir la proliferación de las células en la punta de la yema. ¿Sí? Otra vez, entonces, qué molécula inhibe la respuesta de las células de la punta de la yema ante la respuesta a FGF10? BMP4. BMP4. Muy bien. ¿Cuáles moléculas se comportan como inhibidoras de FGF10? Sonic, que sí, bueno, para TGFB. Sonic directamente, ¿y cuál otro? TGF beta. Acuérdense, factor de crecimiento transformante beta. Y entonces ya bloqueamos tanto la respuesta de las células como la propia molécula en este sitio, en el centro. ¿Me explicó? Sí. Muy bien. Pero cuando ya tenemos esta interacción molecular y ya no se produce FGF10 en la punta de la yema, ahora en automático se empiezan a producir, empiezan a formarse a los lados, ¿sí? En las regiones laterales, nuevas fuentes de FGF10. ¿Se vieron? Entonces, estas nuevas fuentes de FGF10 van a estimular a las células que se encuentran en la región lateral de la yema. ¿Me explicó? Para la división, Exacto. Y entonces estas células, ¿qué van a hacer? dividirse, bueno, irse hacia los lados, ¿no? Exacto. Van a empezar a proliferar siguiendo la fuente de FGF10. Y esto va a tener como resultado, pues justamente, que la yema que le ocurra, Que se divida. que se divida. Así es. Y pues no lo pierdan de vista, ¿no? O sea, siempre tenemos mesodermo esplácnico asociado a la yema respiratoria. ¿Sale? Estaría el mesodermo y pues siempre se encuentra en estrecha asociación, ¿sale? Entonces, yo no entendí esto último. Ok, fíjense, regresando. Estamos en este momento, ¿no? Donde la yema todavía, pues es única, pero la yema, acuérdate, el sistema respiratorio, pues tiene dos pulmones. Entonces, de esta yema, para que tengamos dos pulmones, uno a cada lado, pues se tiene que dividir, ¿sí? Entonces, la división de la yema pulmonar se favorece por la inhibición de las células en la punta de la yema. Esta inhibición ya lo comentábamos, ¿no? O sea, BMP inhibe a la respuesta de las células de la punta y Sonic con TGF-beta inhiben a FGF10, ¿sí? Entonces ya no tenemos FGF10 aquí en la región de la punta de la yema. Estas células, por lo tanto, ya no van a proliferar. Pero ahora, cuando se bloquea el FGF10 en esta región central, aparecen a los lados, desde el mesodermo, nuevas fuentes de FGF10, ¿sí? Entonces, estas nuevas fuentes de FGF10 van a estimular ahora a las células que se encuentran ya no en la punta, sino a los lados de la yema respiratoria. Y entonces estas células que van a empezar a hacer, a proliferar y pues se van a crecer hacia la fuente del FGF10. Y entonces este va a terminar produciendo, ¿sí? Que la punta se divida, porque aquí estas células ya están creciendo hacia la nueva fuente de FGF10. ¿Y dónde se detuvo la proliferación? En la punta, ¿sí? ¿Queda un poquito más claro? Muy bien. Entonces, esta interacción
donde la yema respiratoria, obviamente aquí no termina, ¿no? Esta primera división, ¿qué me va a formar? Fíjense, el alargamiento inicial de la yema respiratoria aquí, ¿qué parte de la vía aérea me va a formar? ¿La tráquea sería? La Tráquea. tráquea, justamente. Por lo tanto, esta primera división, ¿a qué me irá a formar? ¿Qué nos dará Los como bronquios resultado? primarios. Bronquios Exacto, los principales. bronquios principales o primarios, justamente. Pero pues aquí no se detiene, ¿no? O sea, luego los bronquios primarios, hay uno derecho y uno izquierdo. El del lado derecho, ¿cuántas veces se va a dividir? 3 veces. 3, 3, mientras que el del lado izquierdo, ¿cuánto se va a dividir? 2. 2. 2. ¿Sí? Y de esta manera se van a formar los bronquios Secundarios. secundarios o lobares, ¿sí? Y luego esos bronquios secundarios o lobares van a tener una tercera división para que del lado derecho se formen ¿cuántos segmentos en total? 10, no, 10, muy bien. Y del lado izquierdo, de 8 a 10, ¿no? de Igual. 8 a 10, exacto, porque la cuestión del lado izquierdo es que algunos se fusionan, pero siguen siendo los mismos 10, ¿no? Entonces, por eso pueden estar fusionados y tenemos 8, o a lo mejor no y tenemos los 10, pero clásicamente, pues 10 segmentos del lado derecho, 8 segmentos del lado izquierdo. Y esta ramificación no termina ahí, en bronquios terciarios o segmentarios. De los bronquios tenemos que formar un montón todavía de ramificaciones para llegar a los bronquiolos y de los bronquiolos hasta los alvéolos. Entonces, ¿cuántas ramificaciones menciona el Carlson que se producen para llegar hasta los alvéolos en la vía aérea? 23. Exacto, entonces se producen un total de alrededor de 23 ramificaciones Para llegar a los alvéolos, ¿verdad? para llegar a los alvéolos, justamente. O sea, por eso veíamos ahorita, ¿no? La primera ramificación da bronquios principales. La segunda ramificación, bronquios secundarios. La tercera ramificación, los segmentos pulmonares, que serían los bronquios terciarios, pero de ahí todavía, para llegar a un alvéolo, pues nos falta mucho. Entonces, por eso, en sentido distal, se refieren hasta 23 ramificaciones para llegar hasta las más pequeñas que van a formar los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. ¿Queda claro? Y doc. Muy bien. Entonces, fíjense, los sitios donde se generan las ramificaciones, ¿sí? Vean, aquí nuevamente lo vemos, ¿no? Ya viene la tráquea, que es la región que se había alargado, y tenemos por aquí los bronquios principales, ¿sí? La primera ramificación. Entonces, fíjense, en los sitios donde se produce la ramificación, vamos a tener la síntesis de proteínas de matriz extracelular que van a estabilizar esos sitios donde se produjo la ramificación, ¿sale? ¿Cuáles son las moléculas entonces encargadas de estabilizar los puntos de ramificación? Colágena 1, 3 y 4, ¿sí? Fibronectina y proteoglucanos. Entonces, ¿cuáles moléculas de matriz extracelular se encargan de estabilizar los puntos de ramificación de la yema respiratoria? Otra vez, Colágeno, colágena 1, 3 y 4 fibronectina. Fibronectina y y proteoglucanos. proteoglucanos. Así es. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo bien. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí veíamos un primer estadio, ¿no? Regresando aquí a la lámina que les mostraba hace rato, vean cómo la yema pulmonar aquí ya se alargó y entonces este segmento alargado pues va a formar la tráquea. Luego ya tenemos la primera división que van a ser los bronquios principales, pero vean, aquí ya estamos un poquito más avanzados, ¿no? Observen cómo, otra vez, ¿no? Al centro la tráquea, luego tendríamos el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Entonces vean, el derecho
¿En cuántos segmentos se está dividiendo? En 3. 3. En 3, ¿ya vieron? Bueno, en 3 bronquios secundarios, mientras que el del lado izquierdo 2. en 2 solamente, ¿sí? No se les olvide, ¿qué molécula entonces se van a acumular en los puntos de ramificación? Colágena, Colágena, fibronectina y Metoglucanos. exacto, ¿sí? Entonces, por acá abajo ya alcanzamos a observar incluso la segmentación terciaria, ¿sí? Para formar los bronquios segmentarios o terciarios, ¿sí? De cada bronquio secundario o lobar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, observamos el bronquio superior, como ya tiene sus segmentos, ¿no? Apical, posterior, anterior. Luego el medio, ¿sí? Y el inferior, para que en total me den un aproximado de 10 segmentos, recuerden, del lado derecho y 8 segmentos del lado izquierdo. ¿Sale? ¿Todo claro hasta aquí o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien. Aquí en el apunte, pues es lo mismo, ¿ya vieron? La punta de la yema, acuérdense, ya que creció en un momento determinado, tienen que empezar a ramificarse. Entonces, la ramificación inicia por, acuérdense, la producción de MP4, que inhibe a las células de la punta de la yema, y la producción también de Sonic, que se comporta como un inhibidor directamente de FGF10 o de manera indirecta, induciendo primero al factor de crecimiento transformante beta y de ahí como inhibidor a FGF10. O sea, es lo mismo que vimos en el esquemita. Ahora fíjense, algunos puntos a recordar. Lo que les comentaba ahorita. Los sitios de ramificación, entonces los vamos a estabilizar con colágena 1, 3 y 4, fibronectina y proteoglucanos. Pero conforme se van alargando las divisiones, ¿sí? Fíjense, conforme se van alargando las divisiones, pues se van formando estas láminas epiteliales. Es un epitelio, acuérdense, es el endodermo que está proliferando y entonces empieza a formar estas láminas epiteliales que también necesitan ser estabilizadas de manera longitudinal, ¿sí? Entonces esas moléculas que estabilizan las láminas epiteliales que están en crecimiento van a ser el sindecán y la tenasina, que también son pues proteínas de matriz extracelular. Entonces no se les olvide. Una cosa son los sitios de ramificación, que se los pongo aquí en morado. Estabilizamos los puntos de ramificación, pero también estabilizamos las láminas epiteliales que empiezan a alargarse. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Y también hay que recalcar que para que se formen las láminas epiteliales que al interior pues va un espacio, ¿no? No son cordones epiteliales, son túbulos más bien, porque tienen un espacio, un conducto al interior, ¿sí? Acuérdense que pues por este conducto va a circular el aire. Entonces, para que esas láminas epiteliales en su interior pues sean huecas, vayan rodeando a ese conducto, es necesaria esta molécula, la epimorfina, que facilita justamente la formación de estas láminas. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Otra molécula que también se menciona en la literatura es la integrina beta 1, que está implicada en la morfogénesis epitelial y ramificación, y pues su ausencia conduce a una alteración en el desarrollo, tanto de la morfogénesis al inicio como de la ramificación posteriormente. Entonces, nada más para tomarla en cuenta. Y también se mencionan derivadas del endodermo, unas células que conforman los cuerpos neuroepiteliales. Estas están interesantes porque son células que tienen, parece ser, relación con el sistema autónomo en su división parasimpática. Se encuentran en los puntos de ramificación y se encargan de de enviar señales de hipoxia. ¿Sale? Entonces puede ser un estímulo que al nacimiento
eh, justamente favorezca el inicio de la función pulmonar, ¿sale? Entonces, fíjense, estos cuerpos neuroepiteliales son células endodérmicas que se relacionan, uno, con el sistema autónomo, su división parasimpática, y que además también envían señales de hipoxia. ¿Queda claro? Doc, cuando se empieza a enlongar la yema pulmonar, Sí, principal es FGF10, ¿no? claro. Y también ahí tendría una función parecida a TBX4. TBX más bien lo que hace, fíjense, aquí este esquema es del Carlson igual. Este esquemita es del Carlson, entonces fíjense, aquí está en rojo, se muestra el mesodermo, ¿no? Es plácnico y aquí el epitelio de la yema pulmonar. Entonces, TBX y el ácido retinoico inducen en este mesodermo que empiece a producir FGF10. Y entonces la molécula ya efectiva es FGF10 porque es la que estimula que la yema crezca. Sí, pero más bien TBX favorece la expresión, la producción de FGF10. Ok, va, gracias. ¿Explicó? Muy bien. Entonces no se les olvide. Aquí también la podemos observar cómo al producirse esta interacción molecular donde resulta inhibidas las células en la punta de la yema, acuérdense que aparecían centros nuevos de producción de FGF10 a los extremos y entonces estos nuevos centros son los que favorecen que las células proliferen hacia ese sitio y se produzca la división. Entonces vean, en los sitios de división, ¿cuáles son las moléculas que se van a encargar de estabilizar los puntos donde se ramifica la yema? Colágena, fibronectina y proteoglucanos. Exacto. Y vean, eh, los túbulos epiteliales, es decir, las células que están creciendo, ¿sí? Conforme se va alargando, ahí está un túbulo epitelial, ¿no? O sea, todo esto sería un túbulo epitelial. ¿Por qué es un túbulo? Porque en su interior tiene un conducto, un espacio, y que lo delimita, pues, el epitelio endodérmico, ¿no? Entonces, los túbulos epiteliales, recuerden, se favorecen por la epimorfina y además son estabilizados además por unas proteínas de matriz extracelular que corresponden a la tenasina y el sindecano. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Ahora veamos por acá. Las etapas del desarrollo pulmonar. ¿Sí? El Carlson menciona 5 etapas, es en lo que nos vamos a basar. Entonces, fíjense, en orden es la etapa embrionaria, luego la etapa pseudoglandular, sigue la etapa canalicular, sacular terminal y postnatal. Entonces se describen 5 etapas en este orden. Vamos a describir cada etapa y pues revisar qué se forma en cada una. ¿Queda claro? sí, doc. Sí, doc. Muy bien. Entonces veamos por acá. Etapa embrionaria. Se delimita entre la cuarta a la séptima semana de gestación. En la etapa embrionaria se produce pues la formación justamente del divertículo yema respiratoria hasta los segmentos broncopulmonares, ¿sale? Es decir, el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. También en este sitio, bueno, en esta etapa, las dos divisiones crecen hacia las cavidades pleurales y entonces empiezan a quedar envueltas por la cavidad pleural y van a estar en estrecha relación en este estadio
con los arcos pulmonares. ¿Se acuerdan qué derivaba de los arcos pulmonares? Estoy hablando de arcos aórticos, ¿eh? ¿Cuáles eran los arcos pulmonares? ¿Qué generaban? El ¿Cuáles tronco pulmonar y arterias? sus arterias. Exacto. Más que el tronco pulmonar, las arterias pulmonares. Porque el tronco pulmonar, acuérdate, viene del tronco arterioso. Todavía en el tubo cardíaco, ¿sí? Entonces, los arcos pulmonares formaban las arterias pulmonares y del lado izquierdo también formaban el conducto, ¿cuál? Arterioso. Arterioso, justamente. Entonces, pues esto es lo que ocurre en la etapa embrionaria. En lo que observamos entonces es como en la embrionaria, de la cuarta a la séptima semana de gestación, entonces se forma la yema, desde que se forma la yema respiratoria hasta la formación de las primeras divisiones, ¿sí? Que nos forman a los bronquios principales e incluso bronquios secundarios, bronquios terciarios, ¿sale? Se fijan, es las primeras ramificaciones de la yema pulmonar, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. ¿Qué se formaba en esa etapa, perdón? Desde la formación del divertículo respiratorio hasta las primeras ramificaciones que forman los segmentos broncopulmonares. ¿Sí? O sea, la primera división forma bronquios principales, ¿no? Luego lo que hablábamos ahorita, la segunda ramificación forma bronquios secundarios o lobares. Y la tercera, los segmentos broncopulmonares, que también eran los bronquios terciarios. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Luego, en la etapa pseudoglandular, se le denomina así porque, pues, la yema respiratoria tiene un aspecto histológico de glándula, ¿sale? Entonces, se extiende desde la octava hasta la 16ª semana de gestación. Entonces, aquí se va a producir la formación y el crecimiento de los sistemas ductales, ¿sale? O sea, cuando se producen las ramificaciones, acuérdense, pues esas ramificaciones se van alargando y entonces esas estructuras alargadas van formando los sistemas ductales. Ya platicábamos ahorita por la epimorfina. Entonces, pues justo tiene una estructura glandular histológica y aquí algo muy importante en la etapa pseudoglandular es que se desarrolla el sistema arterial, ¿sale? Entonces aquí se empiezan a formar los vasos sanguíneos asociados a todas estas ramificaciones que va presentando la yema respiratoria. ¿Queda claro? Sí, doc. Sí, doc. Pero fíjense, estos vasos todavía no están asociados estrechamente a, a las divisiones, van paralelos, ¿sale? Entonces se forma el sistema arterial, pero todavía no hay una asociación estrecha con las ramificaciones, sino que los vasos van en paralelo. Y desde aquí ya empezamos a observar cómo en las regiones distales de las yemas, las células que son epiteliales se vuelven cuboideas para posteriormente empezar a diferenciarse en neumocitos de tipo 2, ¿sale? Entonces todavía aquí empieza la diferenciación en las zonas más distales. Entonces fíjense, vamos a ver por acá. Entonces la etapa pseudoglandular de la octava a la 16ª semana. Acuérdense, aquí se alargan los túbulos epiteliales, ya los comentábamos, favorecidos su desarrollo por la epimorfina. No solamente eso, se empiezan a formar asociados los primeros vasos
sanguíneos, el sistema arterial. Pero vean, estos vasos sanguíneos todavía no se encuentran en relación estrecha, ¿ya vieron? Sino que van paralelos a esos túbulos epiteliales que se están desarrollando. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, siguiente etapa, etapa canalicular. ¿Sí? Esta etapa se extiende desde la 17ª semana de gestación hasta la 26ª. ¿Sale? Entonces, en esta etapa canalicular, vean, la ramificación alcanza la formación de los bronquiolos respiratorios. ¿Sale? Acuérdense, los bronquiolos, ¿qué característica histológica tenían? ¿Alguien recuerda? Que no tienen cartílago. Exacto, ya no tienen cartílago, entonces ya son las divisiones más distales de todo el árbol respiratorio. Entonces, en la etapa canalicular se alcanzan a formar hasta los bronquiolos respiratorios. Todavía en la pseudoglandular, antes de los bronquiolos respiratorios, tenemos, por ejemplo, bronquiolos terminales, ¿sí? Pero ya en la canalicular se empiezan entonces a formar bronquiolos respiratorios. ¿Por qué se llaman así? ¿Con qué se empiezan a asociar estos bronquiolos? Son los que tienen ¿Matosis? Ajá, los que presentan, los que tienen, ¿qué cosa se empieza a asociar para que hagan hematosis? los conductos alveolares y los sacos alveolares. Exacto, se empiezan a formar asociados a estos bronquiolos, ¿sí? Sacos alveolares, por eso se llaman respiratorios. Entonces, en las puntas de estas últimas ramificaciones, favorecidos por BMP y WNT, las células epiteliales ahora sí empiezan ya a diferenciarse en células alveolares o neumocitos de tipo 1 y de tipo 2. Acuérdense que cuáles fueron las primeras que se empezaban a diferenciar. ¿Las de la yema distal? Ajá, Los que eran tipos los dos. neumocitos tipo 2. Y ya posteriormente los tipo 2 pues van a dar origen también a los tipo 1. ¿Sí? Entonces esta es hasta en la etapa canalicular donde empezamos ya a ver una diferenciación de las células epiteliales en la región distal de las divisiones en células alveolares, ¿sale? De tipo 2 inicialmente que dan origen luego a las de tipo 1. Y su maduración pues se va a producir ya en la siguiente etapa, ahorita las vamos a ver. Ahora, ¿qué otro evento importante sucede en la etapa canalicular? Aquí los vasos sanguíneos se invaginan hacia los sacos alveolares iniciales y entonces se produce una asociación estrecha entre los capilares y las paredes de los bronquiolos respiratorios. Entonces vamos a verlo. Por aquí en este esquemita, vean, les muestro la etapa canalicular. Entonces, de la semana 17ª hasta la 26ª. Entonces, los vasos sanguíneos, vean que inicialmente iban en paralelo, empiezan a invaginarse y entonces empiezan a relacionar de manera estrecha con estos bronquiolos respiratorios, que se llaman respiratorios porque justamente no empiezan a presentar ya unos primeros sacos alveolares. ¿Me explico? Sí, doc. Por eso, pues en estos sitios distales, ¿sí? Esas células epiteliales van a empezar a diferenciarse ya en células alveolares, ¿no? De tipo 1, de tipo 2. Muy bien, entonces eso ocurre en la etapa canalicular. Ahora, en la etapa sacular terminal o de sacos terminales. Se produce desde la semana 26 hasta el parto o el nacimiento, ¿no? Entonces, es muy importante esta etapa porque aquí ya en las regiones más vitales, aquí ya estamos alcanzando
las ramificaciones, ¿sí? Las más distales, es decir, la número 23. ¿Se acuerdan que dijimos que había alrededor de 23 ramificaciones de todo el árbol respiratorio? Entonces, pues aquí ya estamos alcanzando justamente la última ramificación. Y entonces se van a producir los sacos aéreos terminales, o pues mejor llamados alvéolos. Entonces, su epitelio, recuerden, se empieza a diferenciar también en células alveolares, que ahorita mencionábamos, existen las de tipo 1 y las de tipo 2. Entonces, las de tipo 2 son las que se diferencian inicialmente. Estas células de tipo 2 también se les conoce como células secretoras epiteliales. Y estas de tipo 2 dan origen a las de tipo 1, ¿sí? Que se les conoce, pues, sencillamente como neumocitos que van a formar un epitelio plano. Entonces, las de tipo 2 se llaman secretoras porque, ¿qué van a producir? Factor surfactante. Exacto, factor surfactante, o también llamado factor tensoactivo, ¿sale? Factor surfactante o factor tensoactivo. Y las de tipo 1 van a permitir el intercambio de gases, es decir, van a formar la barrera, ¿cómo se llama? Hematoalveolar. Exacto, hematoalveolar o alveolocapilar también. ¿Sí? Entonces, justamente las de tipo 1, pues ahorita todavía no van a hacer intercambios, todavía seguimos en el embarazo, ¿no? Semana 26. Pero las de tipo 2 ya empiezan a producir justamente el factor surfactante. Entonces, es muy importante, por lo tanto, identificar la edad gestacional del producto, que si llega, por ejemplo, en esa mujer embarazada en amenaza de parto pretérmino y se produce un parto pretérmino, los productitos que se encuentren ya en la etapa de sacos terminales van a tener más probabilidades de sobrevivir que si todavía no llegamos a esta etapa. ¿Por qué? Pues porque justamente aquí ya se empieza a producir el factor surfactante que en la vida extrauterina, ¿sí? Pues nos va a ayudar a respirar. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, en estas semanas, a partir de estas semanas, si se presenta además una paciente con amenaza de parto pretérmino, ¿de qué manera podemos ayudar a, digamos, acelerar el desarrollo de los pulmones? Con ¿Dando poder esteroides? esteroides. Exacto. Y entonces tenemos a lo que se llama un esquema de ¿qué? Esquema de maduración pulmonar. ¿Sale? Entonces, el esquema de maduración pulmonar justamente se realiza con esteroides. ¿Sí? Estos esteroides pues se le van a administrar a la mamá, ¿sí? Y pues a través de la barrera hematoplacentaria van a pasar al organismo fetal y van a inducir, acelerar esta maduración, ¿sí? ¿Cuáles son los esteroides que se utilizan para como esquema de maduración pulmonar? Betametasona. Muy bien. Entonces tenemos la betametasona. Dexametasona, ¿no? Exacto. Y dexametasona, entonces. Lo que cambia son las dosis y la frecuencia, ¿no? La betametasona son solamente 2 dosis, mientras que la dexa son 4 dosis, pero pues ambos tienen utilidad como esquema de maduración pulmonar, ¿sale? Entonces, esto es para acelerar el desarrollo de los pulmones
cuando tenemos una amenaza de parto pretérmino, ¿sale? O sea, el productito pues sigue al interior del útero. Ahora, si el productito ya nació y pues nació prematuro, ¿qué se le indica? Y todavía pues no tiene un desarrollo pulmonar adecuado, ¿qué se le indica? Ya nació, ¿eh? Entonces, ¿Se le inyecta factor surfactante? se le indica justamente factor surfactante, pero este ya se le va a administrar una vez que pues ya nació. ¿Queda claro? Sí. Entonces, para esto, fíjense, vamos a identificar en la etapa sacular, ¿sí? Como en los alvéolos, entonces, tenemos unas células, ¿sí? Que son las que van a producir el factor surfactante y son los neumocitos, células alveolares de tipo 2, ¿sale? Entonces, acuérdense que las de tipo 2, pues dan origen a las de tipo 1. Las de tipo 1 son las células que forman el epitelio alveolar plano y que van a formar la barrera alveolo capilar para permitir el intercambio de gases, ¿sí? Entonces, los neumocitos tipo 2, además, producen, ya lo comentamos, el factor surfactante, que, ¿cuál es su función del factor surfactante? Regular la presión, Evitar el colapso alveolar. Es decir, disminuye ¿qué cosa? La tensión presión. superficial. La tensión superficial de las moléculas de agua, por ejemplo, ¿sale? Entonces forma justamente una película aceitosa. Acuérdense que se forma de fosfolípidos. Y entonces esto evita justamente el colapso de los alvéolos durante la respiración, ¿sale? Entonces, en niños prematuros, lo que puede ocurrir es que no haya una formación de factor surfactante, una síntesis adecuada, ¿sale? Y entonces ese factor surfactante se empieza a acumular, pero no es útil porque pues nació prematuro, ¿sale? Entonces, cuando tenemos una alteración en la síntesis del factor surfactante y en lugar de que cumpla su función se empieza a acumular, nos genera histológicamente la formación de unas, ¿qué? ¿Cómo se llaman? De manera anormal, ¿eh? Si no se sintetiza de manera normal, el factor surfactante se empieza a acumular y nos forma, ¿no? ¿Nadie? Unas membranas que, ¿Hialinas? exacto. Estas pues obviamente se ven en lo histológico, ¿sale? Pero las membranas hialinas, pues lo que ocasionan es que dificultan el paso de los gases para el intercambio gaseoso, ¿sale? Porque está acumulándose entonces este factor surfactante mal sintetizado y entonces dificulta ese intercambio gaseoso. Entonces es común que los niños prematuros cursen con esta enfermedad de membranas hialinas. ¿Me explicó? Sí. Ahora, ¿cómo se va a manifestar clínicamente esta enfermedad? Si tenemos ahí una dificultad para realizar el intercambio gaseoso, entonces, ¿cómo se va a manifestar? Cianosis. Puede ser Que cianosis, les cueste trabajo respirar. que les cueste trabajo respirar. O sea, todo un conjunto de signos y síntomas que engloban el síndrome de ¿qué? Dificultad respiratoria. Exacto. ¿Sale?
Entonces, en el caso de las membranas hialinas, pueden manifestarse clínicamente como un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Sí, Majo? Doc, o sea que las membranas hialinas son hechas de factor surfactante. Sí. Es factor Entonces, surfactante que no se sintetiza de manera correcta, entonces no está mm, cumpliendo su función y se acumula. también podría ser porque las neumocitos de tipo 2 están trabajando mucho o no. Es que sí están trabajando los neumocitos tipo 2, pero no Pero, están sintetizando de manera correcta el factor surfactante, porque ok. tenemos una situación ahí eh, muy estrecha con la prematurez, Ah, ok. ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, el síndrome de dificultad respiratoria, ¿con qué escala lo podemos, pues, digamos, hacer una medición clínica? ¿Alguien recuerda? Tengo una duda. Sí. Entonces, ¿la enfermedad de las membranas hialinas sería como una dificultad respiratoria tipo 1? Ajá. La enfermedad por membranas hialinas, acuérdate, se llama así porque en lo histológico vemos las membranas, ¿no? Ya cuando haces una toma de tejido y observas en el microscopio, ahí ves las membranas hialinas. Pero obviamente, eh, en el recién nacido, pues no es muy sencillo realizarle una biopsia, ¿sí? Entonces, más bien tú ves la manifestación clínica. Entonces, ¿cómo se manifiesta esas membranas que se están formando en los alvéolos? Como un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, todo claro. Entonces, ese síndrome lo evaluamos con la escala de Silverman. Silverman-Anderson, ¿sale? Donde lo que se va a evaluar son 5 manifestaciones, ¿sale? 5 signos. Entonces, fíjense, el primero es cómo se produce la elevación del tórax y el abdomen. Entonces, generalmente, pues vean, cuando se infla el tórax porque se llenan los pulmones de oxígeno, de aire, también se infla, digamos, el abdomen. Los dos tienen que ir en el mismo sentido. Entonces, durante la inspiración los dos se abomban, durante la expiración los dos se eh, disminuyen su tamaño, se retraen, ¿sí? Entonces, tiene que ir en conjunto. O ambos se expanden o ambos se retraen. ¿Me explico? Sí. Sí. Por eso, cuando empezamos a tener cambios, es decir, que uno vaya en un sentido y el otro en el sentido contrario, entonces hablamos de una disociación tóraco-abdominal. Entonces, si es leve, le damos un punto. Si es muy acentuada esa disociación, vean, el tórax va como hacia atrás, el abdomen va hacia adelante. Entonces, aquí le podemos dar 2 puntos. Entonces, esto es lo que se conoce como disociación tóraco-abdominal. ¿Queda claro? Oiga, Doc, Sí. ¿me puede repetir para qué sirve el test de síndrome de Silverman-Anderson, perdón? Sí, justo. Evalúa dificultad, signos de dificultad respiratoria. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué otro dato evaluamos? El tiraje intercostal. En el tiraje intercostal, lo que ocurre es que durante la inspiración, como hay dificultad, ¿sí? Las costillitas se marcan en la pared torácica, ¿sale? Entonces, dependiendo si es leve o apenas visible, un punto, y si es muy marcada, entonces le damos 2 puntos. Entonces, vean, el tiraje intercostal, es decir, que se ve la contracción de los músculos intercostales y entonces las costillas sobresalen, ¿sí? ¿Queda claro?
Muy bien. Otro signo es la retracción del apéndice gifoides. Recuerden que el gifoides pues se articula con el cuerpo del esternón y este a su vez Manubrio. con el manubrio, así es. O sea, son tres huesos, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues al nacimiento, y más si es prematuro, esa articulación entre el gifoides y el cuerpo, la articulación gifoesternal, pues todavía no se encuentra osificada, ¿sí? Entonces, si se presenta dificultad respiratoria, el gifoides puede, o sea, si lo vemos como en un, digamos, en un corte sagital, aquí estaría el cuerpo, aquí estaría el gifoides. Entonces, el gifoides, ¿qué puede hacer? Desplazarse, ¿sí? Desplazarse con los movimientos respiratorios. Entonces, a eso es lo que se le conoce como retracción gifoidea, ¿sale? Entonces, si es apenas visible, se le da un punto. Si es muy marcada, se le dan 2 puntos. ¿Me explico? ¿Queda Sí, claro o hay Sí, alguna claro. duda? Muy bien. Fíjense, ¿cuál es otro signo? La dilatación de las alas nasales o aleteo nasal, ¿sale? Las alas de la nariz, pues recuerden que son las porciones laterales, ¿sí? Entonces, cuando hay dificultad respiratoria, puede ser muy evidente cómo se mueven, ¿sale? Cómo esas alas, pues, están en constante movimiento y es lo que se conoce como el aleteo nasal. Entonces, lo mismo, si es mínima, 1 punto, si es marcada, 2 puntos. Y por último, puede haber un quejido, ¿sí? De origen respiratorio, que, eh, pues acuérdense, lo normal en todas es que no exista, ¿no? Que no haya alteración. Ahí pues no se le da ningún puntaje, se queda en 0. Pero si al auscultar a ese recién nacido alcanzan a escuchar un quejido con el estetoscopio, se le da 1 punto. Si el quejido es audible sin el estetoscopio, se le dan 2 puntos. Entonces, vean, son 5 signos clínicos que nos hablan de dificultad respiratoria. Y cuando tenemos a un recién nacido y sobre todo prematuro, la causa más común, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa más común de que un prematuro presente signos de dificultad respiratoria? La membrana hialina. Exacto, la enfermedad por membranas hialinas. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y pues esta enfermedad puede ser muy grave, ¿sí? Depende de muchos factores, de la edad, ¿sí? Qué tan prematuro sea. Y pues son niños que tienen que estar en la terapia intensiva neonatal y pues muchos pueden llegar a fallecer por esta causa, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí abajo observamos el puntaje que le vamos a dar, ¿sale? Que nos habla pues justamente de la dificultad respiratoria. Si tuvo 0, pues ya, ¿no? No hay dificultad. De 1 a 4 la dificultad es ausente o leve. De 5 a 7 la dificultad es moderada y de 8 a 10 es severa. Entonces, entre menos puntos tenga en la escala de Silverman, pues mejor al nacimiento. ¿Queda claro? ¿Y ese test se hace en cualquier neonato? O sea, en En todos los años. todos, Sí. sí, en todos, justamente. En todos, en todos. Así como, por eso les pongo aquí el otro test o escala, que es la escala de Apgar. Las dos se las tienen que hacer a todos los neonatitos. ¿Sale? Entonces, mientras que el de Silverman nos indica dificultad respiratoria, la escala de Apgar más bien nos habla de las condiciones en el recién nacido, ¿sale? Pero enfocados en, digamos, pues lo mismo, ¿no? En
en qué también se encuentra clínicamente ese neonatito. Y entonces también tenemos 5 signos que vamos a evaluar. Una, vean, la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto, el esfuerzo respiratorio, tono muscular, la irritabilidad y el color de la piel y las mucosas. Entonces, en esta escala, por ejemplo, vean, los latidos. No le damos puntaje si se encuentran ausentes, pues nacen paro, ¿no? Pues ahí más bien maniobras. Pero fíjense, un punto si la frecuencia es menos de 100 latidos, 2 puntos si tenemos más de 100 latidos. Es muy difícil que cuenten por minuto los latidos, sobre todo en un recién nacido, pero ustedes se van acostumbrando, ¿no? Cuando escuchan ese ritmo, ¿no? De un corazón de un recién nacido, pueden deducir rápido, ¿no? ¿Son más de 100 o son menos de 100? Que luego se les van las cuentas, ¿no? Va tan rápido que nos llegamos a perder, pero es muy característico, ¿no? Escuchar una frecuencia más de 100 y una menos de 100. Luego, el esfuerzo respiratorio. Si está ausente, pues no le damos puntos. Si es irregular o débil, un punto. Y si es regular o tenemos un llanto, ¿sí? Pues le vamos a dar 2 puntos. El tono muscular, vean, si está flácido, no le damos puntos. Si hay flexión moderada de extremidades, un punto. O si se está moviendo de manera activa, 2 puntos. La irritabilidad, que no tenga expresión, por ejemplo, en la carita, ¿sí? Ningún punto. Que haga muecas, un punto. O que pues tenga tos o un llanto vigoroso, enérgico, que se vea en las expresiones faciales, 2 puntos. Y por último, el color de la piel y las mucosas. Si está pálido o está azulito, vean, cianosis generalizada, 0 puntos. Cianosis en las extremidades, un punto. Y si está rosado por completo, 2 puntos. ¿Sale? Entonces, vean, en esta escala, mientras más puntos tengamos, entonces, pues mejor. Entre más nos acerquemos al 10, mejor. Entonces, fíjense, aquí tenemos los puntajes, ¿no? De 7 a 10 puntos. Es un neonatito vigoroso con una condición clínica satisfactoria. Es lo que es esperado, ¿sí? Al nacimiento. Si tenemos de 4 a 6, su condición clínica se encuentra levemente deprimida. Puede que tenga asfixia moderada o apnea incluso. Y de 0 a 3, vean, su condición está severamente deprimida. Seguramente tiene una asfixia severa o grave y hay que considerar pues causas respiratorias. Entonces, las dos escalas se tienen que evaluar en un neonatito. Y no son las únicas, pero pues son de las más importantes. ¿Queda claro o hay alguna duda? ¿Dudas, dudas? Todo claro. Muy bien. Entonces ya nada más un último punto de esta etapa. Fíjense, el aumento en la formación de los alvéolos aumenta, ¿sí? Sobre todo en las últimas 4 semanas del embarazo, ¿sale? Y de todos modos ahí no termina la formación de los alvéolos. Por eso tenemos luego lo que se menciona como una etapa postnatal, donde pues se extiende alrededor de todavía los 8 años del paciente, ¿sí? Y es en esta etapa postnatal donde se menciona que se forman más del 90% de los alvéolos totales que ocupa cada pulmón. Y entonces nos da un número también aproximado de 300 millones de alvéolos en cada pulmón. ¿Sale? Entonces es en la etapa postnatal en la que se forman el mayor porcentaje de alvéolos y también se forman entre los alvéolos septos o tabiques de tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, esto se los pongo por aquí, donde vemos, aquí les traté de poner unos alvéolos,
Y vean cómo los alvéolos tienen unos septos incompletos que nos permiten la comunicación, ¿sí? Entre ellos, ¿sale? Esta comunicación pues es muy importante, estos forámenes alveolares, para que los alvéolos puedan llenarse de aire todos al mismo tiempo. ¿Me explico? Hola, ¿alguna duda? Todo bien, Doc. Gracias. Muy bien. Pues no se les olvide, entonces la última etapa, la postnatal. Aquí tenemos nuevamente un esquema del Carlson donde nos muestra la etapa canalicular, ¿sí? La etapa, nos muestra las tres últimas, nos muestra parte de la pseudoglandular, canalicular y de los sacos terminales, ¿sale? Por aquí tenemos todavía parte de la pseudoglandular. Luego la canalicular, que la identificamos porque se empezaban a formar, ¿qué estructuras, se acuerdan? Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. Y luego, fíjense, en la sacular, vean, en las regiones más distales, el epitelio, ¿en qué se empieza a diferenciar? ¿Ya vieron? En neumocitos, ¿no? En neumocitos. Vean cómo ya va cambiando en estas regiones distales la diferenciación de esas células, ¿sí? Y entonces observen cómo incluso esas células ya empiezan a producir los neumocitos tipo 2. ¿Qué cosa? Vean. Factor surfactante. Exacto. ¿Sí? Y pues aquí se produce la estrecha asociación de los capilares con los alvéolos que se están desarrollando. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y pues aquí observamos nuevamente la división del árbol respiratorio, vean, donde la tráquea es la porción alargada inicial de la yema respiratoria, que empieza a tener estas estructuras cartilaginosas. Tenemos su primera división, que va a formar los bronquios primarios, derecho e izquierdo, y luego, pues respectivamente, ya lo platicábamos, ¿no? Los bronquios lobares o secundarios, de los cuales del lado derecho hay 3, y del lado derecho, pues va a haber 2, y los respectivos segmentos, ¿sale? Es lo que observamos aquí. Y también, pues recordar en un corte transversal que los pulmones, en donde dijimos que se iban a ir introduciendo o iban a irse relacionando de manera estrecha. Vean, aquí tenemos un corte transversal a nivel del tórax, ¿sale? Entonces, vean, el embrión está boca abajo, aquí sería su dorso, y lo identificamos porque aquí está el tubo neural, ¿sí? Formando la médula espinal. Entonces, a nivel ventral, por aquí se está desarrollando el tubo cardíaco. ¿Ya lo identificaron? Sí. Ahí está el tubo cardíaco, ¿sí? Plegándose incluso, por eso se ve ahí cortado. Y vean, el tubo cardíaco, ¿con qué se relacionaba de manera estrecha? El pericardio. Ajá, y con el pericardio y con la cavidad Pleural. pericárdica. Ah, Pues pericárdica, estamos de acuerdo. sí, sí. Entonces vean cómo hacia atrás del corazón, por aquí está el endodermo, ¿no? El intestino anterior, que me dio la yema respiratoria. Y vean, aquí la yema respiratoria incluso ya vemos cómo en el corte ya tuvo esa primera división. Entonces vean cómo hay a los primordios de los bronquios, ¿sí? Se empiezan a relacionar estrechamente con esta región del celoma. ¿Cuál es esa región del celoma? La cavidad pleural. La cavidad pleural, muy bien. Acuérdense que la cavidad pleural, como pues todo el celoma, está delimitado por una hoja esplácnica, la esplagnopleura, que aquí me va a formar la serosa. ¿Cuál? Visceral. La visceral, muy bien, porque es la que va pegadita, ¿sí? A las vísceras, y luego se refleja y se continúa con la pleura Parietal. parietal, que tiene origen en
el mesodermo lateral somático que acompaña al ectodermo y que se le conoce como la somatopleura. Pleura. La somatopleura, justamente. Entonces, observen cómo la cavidad pericárdica y la cavidad pleural inicialmente están comunicadas, pero, pues, de manera anatómica, ¿no? A partir del nacimiento y en el adulto, esta comunicación, pues, no debería existir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se forman unos pliegues de tejido mesenquimatoso que se les van a conocer como pliegues. Si van a separar cavidad pericárdica y cavidad pleural, ¿cómo se les va a llamar a estos pliegues? Pericardiopleurícos. O al revés, ¿no? Sí. Pleuro, Pericárdicos. pericárdicos. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. Sí. Entonces, vean, no pierdan de vista esos pliegues pleuropericárdicos y observen cómo la cavidad pleural, pues poco a poco también va aumentando de tamaño en estrecha relación con los pulmones. Y vean, aquí justamente, pues ya se unieron los dos pliegues pleuropericárdicos. Y entonces ya me separaron ventralmente la cavidad pericárdica de las cavidades pleurales. ¿Me explicó? Sí. Vean aquí, ya al final del periodo embrionario, quiero que observen cómo el corazón queda aquí en el centro, ¿sí? Ahí está cortado a nivel de los ventrículos. Y vean cómo está envuelto por la cavidad pericárdica, ¿sale? Y a los lados, vean este tejido en amarillo que está formando el sistema respiratorio en estrecha asociación con mesodermo esplácnico. Y vean cómo los pulmones, pues ya empiezan a rodearse poco a poco, vean, por la cavidad pleural. Y pues aquí, misma base de esa cavidad pleural, la serosa que se va a formar pegadita al pulmón, ¿cuál va a ser? La visceral. Lateral. La visceral, muy bien, y al reflejarse se va a continuar con la hoja Parietal. 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 ¿Sí? ¿Queda claro lo que observamos en el corte o hay alguna duda? Todo claro, Doc. Ahí en ese corte se ve así porque son las ramificaciones. Exacto. Sí. Ok. Sí, aquí de hecho, a ver, bueno, no lo muestra, pero sí, recuerda que el árbol respiratorio pues va teniendo ramificaciones, nada más que aquí están cortadas, por eso se ve con amarillo las ramificaciones del endodermo y acuérdate, están envueltas por este tejido mesenquimatoso de mesodermo esplácnico. Ok. ¿Me explicó? Y vean incluso aquí, ¿no? O sea, como del mesodermo somático, aquí justamente en el centro, se está formando ¿qué hueso? El esternón. El esternón, ¿sale? Y también recordar que la cavidad pleural, ¿sí? Inicialmente, pues se encuentra comunicada, ya lo veíamos ahorita, con la cavidad pericárdica y con la cavidad hacia caudal. ¿Cuál cavidad? Peritoneal. Peritoneal, justamente. Entonces, vean, aquí se encuentra la cavidad pericárdica. Observamos cómo el corazón está haciendo relieve. Ese tejido rojo que está directamente aplicado sobre el corazón es lo que va a formar el epicardio o pericardio visceral. Por aquí vendría la hoja parietal y entre las dos hojas este espacio correspondería a la cavidad Pericárdica. pericárdica. Entonces vean, como en la región dorsal del embrión, vean, aquí está un embrión, ¿no? Ventral, dorsal. Pues en la región dorsal aquí tenemos el endodermo. Observen cómo aquí está surgiendo la yema respiratoria y vean cómo se está introduciendo hacia esta región del celoma, que inicialmente se le conoce como canal pleuroperitoneal, porque va a comunicar pues justamente el peritoneo incluso con el pericardio, pero pues aquí tenemos que separar esta cavidad, que es la futura cavidad pleural. Entonces, vean, por aquí se alcanzan a observar estos pliegues. ¿Cómo se llamarán estos pliegues? Que se van a formar entre cavidad pleural y cavidad pericárdica, perdón. Pliegues pleuropericárdicos. Pleuropericárdicos, muy bien. Y por acá abajo, vean, hay otros pliegues que ahora van a separar
la cavidad pleural de la cavidad peritoneal. Entonces, estos pliegues, ¿cómo se van a llamar? Europeritoneal. Neuroperitoneales. Pleuroperitoneales, justamente. Entonces, esos pliegues pleuroperitoneales, no se les olvide, van a contribuir a formar ¿a qué estructura a su vez? Son las cavidades, ¿no? Así. No, están separando aquí las dos cavidades. Entonces, específicamente, los pliegues pleuroperitoneales que van a contribuir a formar. La membrana pleuroperitoneal. La No, o sea, cavidad pleural. más que la cavidad, acuérdense, a ver otra vez. Aquí lo que estamos observando es que las cavidades se tienen, justo ya lo comentaron por ahí, el diafragma, ¿sale? Entonces, las cavidades se tienen que separar, ¿sale? Entonces, estos pliegues o membrana pleuroperitoneal, ¿sí? Estos pliegues van a formar justamente las membranas pleuroperitoneales. Pero ya que se formen por completo, van a formar este tejido que separa entonces anatómicamente cavidad pleural de cavidad peritoneal. ¿Cuál es esa estructura entonces? Diafragma. El diafragma, O sea, y ¿sale? ahí se asociaría con el septum transversum. Exacto, el septo transverso es este mesodermo, mira, que lo identificamos porque aquí está creciendo la yema hepática, ¿sí? Ok. Y entonces justo no se les olvide que el diafragma, entonces observen aquí a los lados este tejido, está ayudando a conformarlo las membranas o pliegues pleuroperitoneales. Y en el centro, el mesodermo del septo transverso. Entonces, el septo transverso va a formar específicamente el centro tendinoso del diafragma, ¿sí? Mientras que las membranas pleuroperitoneales pueden ayudar a formar las cúpulas musculares o pues los hemidiafragmas, ¿no? Derecho, izquierdo. Y tenemos un tercer componente del diafragma, no se les olvide, que corresponde al mesenterio esofágico o mesoesófago. Entonces, esos son los tres componentes principales y además reciben también un componente, una contribución desde el mesodermo somítico para su porción muscular. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro, Doc. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a dar un pequeño receso de 5 minutos y terminamos, ¿va? Entonces, retomando justamente la formación del diafragma, puede haber alteraciones donde no se forme parte del tejido, ¿sí? Y entonces tengamos ausencia de tejido en ciertas regiones, ¿ya vieron? Aquí tendríamos una vista inferior del diafragma y entonces observamos la zona de los hiatos. Vean, esta región blanquecina, ¿cómo se conoce esta región del diafragma? Centro tendinoso. Anillo tendinoso. El centro tendinoso. ¿De dónde deriva? Septo transverso. Del mesodermo del septo transverso, justamente. Y vean, aquí la porción rojiza son las cúpulas, la porción muscular de las cúpulas diafragmáticas, que ya veíamos dónde tiene origen. La membrana Mesodermo somítico. Pleuroperitoneal. Mesodermo somítico y membranas pleuroperitoneales. pleuroperitoneales, así es. Y la región donde se encontraban los hiatos, que aquí contribuía, ¿qué tejido? El mesoesófago. El mesoesófago, así es. Entonces aquí se representan algunos defectos que puede tener el tejido diafragmático. Vean, un defecto que se encuentra en la región posterolateral izquierda, que es muy extenso, y un defecto un poco menos extenso en la región anterolateral, también al lado izquierdo, ¿sí? Entonces estos defectos son muy importantes e incluso tienen
tienen epónimos, ¿sale? Que nos indican que pues son relativamente frecuentes o más bien que cuando se presentan pues son en esos sitios en específico, ¿sale? Entonces el posterolateral izquierdo también se le conoce como foramen de Bogdalek y el anterolateral izquierdo se le conoce como foramen de Morgani. Entonces, ¿cuál es el problema con estos defectos? Las vísceras, ¿qué comportamiento van a tener? ¿O qué va a ocurrir con las vísceras si tenemos un defecto a nivel del diafragma? ¿Van a tratar de subir al tórax? ¿Una hernia? Exacto. Se hernian más bien, no tratan de subirse, se hernian hacia el ¿Será tórax. una hernia de hiato? Entonces tenemos aquí, fíjense, no confundir justamente, no confundir. Una hernia del hiato, ¿dónde se produce? En el esófago. En el hiato esofágico, ¿sí? Este es el sitio más común de hernias en el diafragma, ¿sí? A través del hiato esofágico, y aquí se formaría una hernia hiatal, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan? En digestivo, ¿qué veíamos? ¿Cuál es la causa de una hernia hiatal? Congénita, obviamente. Que el esófago, ¿cómo se quedaba? Se queda corto. Corto, justamente. Entonces, un esófago corto es la causa de una hernia hiatal congénita. Ahora, estos dos forámenes que acabamos de describir, pues ya no son hernias hiatales, son hernias diafragmáticas propiamente. Hernia de Bogdalek a través del foramen o defecto de Bogdalek y una hernia de Morgani a través de pues este mismo defecto. ¿Me explico? Sí. Pues obviamente los tres defectos se producen a través del diafragma, ¿no? Pero pues no se les olvide, la hernia hiatal hace referencia a la hernia que se produce a través del hiato esofágico, generalmente relacionada con un esófago corto. Entonces, aquí, vean, en esta lámina, ¿qué observamos? Que todas las vísceras están en el tórax. Exacto, Casi ¿cuáles vísceras? el El estómago, estómago, el Las colon, vísceras abdominales, justo, vean, por aquí alcanzamos a ver el estómago, ¿sí? Asas de colon, intestino delgado, vean, aquí esto, ¿qué será? el colon, Colon, vean, incluso aquí, quién se metió? el el vaso vaso El vaso. Entonces, vean, ahí nos dice a través de qué foramen, de de Bogdan. Bordalec. de Bogdalek, ¿sí? Entonces, esta es una hernia diafragmática de Bogdalek. Acuérdense, posterolateral, ¿de qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, ¿esto qué produce? Que como las vísceras entonces abdominales están pasando hacia el tórax, ¿qué ocurre? Por ejemplo, aquí vean con el pulmón izquierdo. Lo oprimen. Lo comprime justamente, se queda atrófico o hipoplásico, y a las otras vísceras, vean, las desplaza hacia el lado contrario. ¿Ya ven? Aquí, por ejemplo, observamos la tráquea desviada de la línea media hacia el lado derecho, por ejemplo. Igual el corazón e incluso el pulmón derecho, pues lo vamos a comprimir. Ahora, aquí, como signos clínicos, este niño que puede tener, ¿va a poder respirar? No, A lo mejor sí, pero con mucha ¿qué? dificultad. Dificultad. O sea que seguramente se exprese como un síndrome de dificultad respiratoria. Con los datos que ya vimos, lo vamos a evaluar con qué escala. ¿Con la de Anderson? Ajá, con la de Silverman Anderson, justamente. ¿Sí? Disfagia también. ¿Mandé? Disfagia. Disfagia podría ser por la cuestión de comprimir al esófago, la porción que va descendiendo en el tórax, ¿sí? Las vísceras lo podrían comprimir y entonces a lo mejor. Pero acuérdate que la disfagia más bien es una dificultad para tragar, ¿no? Los alimentos. Sí, Entonces ok. podría presentarse, pero más bien aquí lo puntual es la dificultad para respirar. Y claro,
¿sí? Es muy grave el defecto, sobre todo esta hernia, la de Bogdalek, es muy importante y sí tiene altas probabilidades de fallecer justamente. Su pancita estaría flaquita. Podría ser que haya el abdomen, ¿sí? No tenga como ese abombamiento característico, podría ser. Y pues la otra, cuando ustedes acuérdense, van a revisar la frecuencia cardíaca del neonatito, pues le ponen el estetoscopio, ¿no? En el pecho. Entonces, cuando se pone el estetoscopio en este sitio, ¿qué vamos a escuchar? Al estómago. Ajá, pero ¿cómo sabemos qué es el estómago? ¿Ruidos ¿Qué escuchamos? peristálticos? Ruidos justamente asociados a la peristalsis. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien, pues no tendríamos que escuchar ruidos, ¿sí? Intestinales en el tórax, ¿no? Entonces ya desde ahí, con el síndrome de dificultad respiratoria, la auscultación de ruidos peristálticos en el tórax y al tomarle una radiografía, justamente observar asas intestinales con aire en este sitio, pues ya nos da el diagnóstico, ¿sale? Y sí, sí es muy grave, sobre todo la de Bogdalek. ¿Queda claro? Sí. Sí, Doc. Y miren, esta lámina del Carlson lo que nos muestra es la frecuencia de las hernias a través del diafragma. Entonces vean, el mayor porcentaje de hernias, ¿dónde se producen? En el esófago. No es en el esófago, En en el el hiato hiato esofágico esofágico. esofágico, justamente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que, ¿cuál es la hernia entonces diafragmática más frecuente? La del Yatal. hiato esofágico. La hernia hiatal, justamente, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, vean, la que le sigue en frecuencia es una vista inferior, entonces anterior, posterior, derecha, izquierda. Entonces, ¿a qué defecto corresponde este que le sigue en frecuencia? Bordelac. ¿Cómo? Ah, no, Bordelac. Bogdalek, ¿sí? A la hernia posterolateral izquierda o de Bogdalek. Vean, tiene un porcentaje importante, aunque pues no es la más frecuente, ¿sí? Y ya las paraesternales, por ejemplo, la del lado izquierdo sería la de Morgani, pero si se fijan, en todas las otras regiones, pues el porcentaje es muy bajo. Las que predominan son entonces hernia hiatal y hernia de Bogdalek. ¿Queda claro? Sí. Sí, Doc. Muy bien. Y aquí lo podemos observar en un sujeto, ¿sí? En un neonatito ya post-mortem. Observen cómo se ha retirado la pared torácica y la pared abdominal, ¿sale? Entonces aquí en la pared torácica pueden observar cortadas las costillas, ¿sí? Y por aquí este músculo cortado, ¿qué sería? Diafragma. El diafragma. Vean, aquí en el abdomen, que se encuentra con gran volumen. Hígado. El hígado, incluso se alcanza a ver aquí su ligamento falciforme y el ligamento redondo. Y entonces fíjense, en el tórax, quiero que observen estas cositas que alcanzan a ver por acá, ¿qué serán? Pasas Sus intestinales. intestinales. Exacto, vasas intestinales. Por aquí, vean, ¿qué será esta región? Estómago. El estómago, ¿sí? Y por acá se encuentra colapsado, ¿qué sería? Izquierdo. Pulmón. El pulmón izquierdo. Vean cómo el corazón está desplazado hacia el lado derecho e incluso pues no alcanzamos a ver muy bien el pulmón derecho. Pero pues es evidente justamente como en este sitio tenemos las estructuras, las vísceras abdominales herniadas a través del defecto posterolateral izquierdo, es decir, una hernia de Bogdalek. Muy bien. Y pues lo importante de aquí es justo, ¿no? Se va a manifestar con signos de dificultad respiratoria, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial y abordar, ¿no? Esa dificultad respiratoria. Hay que ver si es por membrana hialina o hay que ver si es por una hernia diafragmática. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda entonces con el desarrollo del sistema respiratorio? Aquí al final agregamos pues cavidades, ¿sí? Enfocándonos en la cavidad pleural.
y algunos defectos, pero pues dudas que les hayan surgido. Por mi parte, no, Doc, gracias. Muy bien. Los demás, Ninguna. perfecto. Pues entonces con esto concluimos por el día de hoy.